le damos comienzo a esta conferencia con la palabra del doctor Muñoz. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? En primer lugar, agradecer a la Fiscalía de Estado de la provincia de Córdoba, en la persona del doctor Jorge Córdoba, al fiscal de Estado, a la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado de la provincia de Córdoba, con su directora Mariana Bocheto, que tanto trabaja para que esto sea posible, y además muy agradecido, muy honrado por participar en esta actividad junto con el doctor Gil Domínguez, que es toda una referencia en esta materia. En mi caso voy a tratar de analizar algunos aspectos jurídicos que tienen que ver con la regulación de la inteligencia artificial en general y en particular en el ámbito de la administración pública, teniendo una clara idea respecto de una visión jurídica, es decir, cuál es el régimen jurídico vigente en esta temática, cuáles son los desafíos normativos y también haremos alguna referencia crítica respecto a una serie de guías o protocolos especialmente dictados para el ámbito de la administración pública cuando los agentes o servidores quieren hacer uso de sistemas inteligentes, principalmente inteligencia artificial generativa. En este sentido, entonces, haremos en primer lugar un repaso respecto al régimen jurídico del derecho comparado. En segundo nivel haremos referencia a alguna regulación incipiente en el ámbito de nuestro país. En tercer nivel destacaremos cuál es el régimen jurídico aplicable, especialmente en el ámbito de la administración pública, y cuáles son las tendencias regulatorias en este sentido. Y finalmente haremos algunas conclusiones, reitero, desde una perspectiva bastante crítica respecto al régimen jurídico. En primer lugar, en materia del derecho comparado, tenemos varias dimensiones regulatorias. Yo diría, primero, es importante en el ámbito de la administración pública los textos del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que toma postura en este tema y dice hay que regular la inteligencia artificial para la administración pública. Es necesario un registro nacional de algoritmos y es necesario una autoridad nacional de supervisión, auditoría y evaluación de algoritmos, es decir, toma una visión bastante estricta regulatoria respecto a esta cuestión. En una segunda dimensión, analizar los aspectos respecto de principios éticos. La mayoría de las organizaciones mundiales, la OCDE, la ONU, la UNESCO, han dictado toda una serie de directivas vinculadas a regulaciones a través de principios éticos, como por ejemplo la explicabilidad, la supervisión humana, la trazabilidad, la impugnabilidad, la no discriminación y la transparencia algorítmica, entre otras. En definitiva, es una normativa soft law propuesta, una normativa de referencia, pero que todavía no tiene una significancia jurídica imperativa. También en una tercera dimensión, hablar sobre los derechos digitales. Existen en el derecho comparado las cartas de los derechos digitales, como por ejemplo la Carta Española de Derecho Digital del año 2021, también la portuguesa, entre otras, y claramente establecen una serie de derechos generales frente a la utilización de la inteligencia artificial, como por ejemplo la supervisión humana o impugnar las decisiones que se toman a través de sistemas inteligentes, y en particular se establecen o se definen una serie de derechos que tienen que ver en relación a la administración pública, como por ejemplo la administración pública debe brindar las condiciones de transparencia y acceso al código fuente, obtener una motivación comprensible en lenguaje natural, y después toma postura respecto a una cuestión bastante debatida respecto si ¿qué pasa con las decisiones de naturaleza arreglada o discrecionales? Y dice que las decisiones ejercidas en el marco de potestades discrecionales están reservadas a la persona humana. También dentro del derecho comparado, analiza la normativa de la Unión Europea. Y acá hay que destacar de que se han dictado toda una serie de reglamentos en la Unión Europea en el último tiempo que indudablemente son referencia y que tienen consecuencias y que inspiran al derecho comparado y también en esta región en Sudamérica. Por un lado, se ha modificado en el 2016 el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y generando garantías adicionales que tienen que ver con
por ejemplo, el oficial de datos, el data officer, por ejemplo, profundizar lo vinculado al consentimiento informado, entre otras instituciones. También se ha dictado un reglamento de mercados digitales que de alguna manera viene a poner una postura concreta respecto de la responsabilidad de las plataformas. Y en tercer orden, en el año 2024, un verdadero hito en el ámbito del derecho comparado, que es el reglamento de la Unión Europea vinculado a la inteligencia artificial, conocido como las normas armonizadas de inteligencia artificial. Esto es una gran norma, mega regulatoria, 180 parágrafos interpretativos, más de 130 artículos. Hablábamos con Andrés Gil Domínguez, que es como un código civil regulatorio de la inteligencia artificial, y lo que podemos mencionar es lo siguiente. Primero, la Unión Europea ha tomado una postura de una regulación muy estricta. Destacar que hubo una transición de un derecho soft law a un derecho hard law, es decir, se ha endurecido el derecho, es decir, normas imperativas, y además lo ha hecho a través de un reglamento, es decir, de directa aplicación para cada uno de los países miembros, es decir, en la Unión Europea una postura hiperregulatoria, a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo, que la tendencia es la desregulación o algunas regulaciones estaduales específicas, como por ejemplo lo vinculado a los autos autónomos. Y también señalar en este rápido repaso normativo, la regulación sectorial. Por ejemplo, en materia de derecho administrativo, podemos mencionar el régimen jurídico español, el régimen básico español, la normativa de contrataciones italianas, la normativa vinculada al derecho francés. También en Alemania se ha dictado normativa de derecho administrativo, de procedimiento administrativo, específicamente vinculada a cuando la administración pública quiere hacer uso de sistemas inteligentes. Esto es una dimensión regulatoria porque tenemos que analizar que cada área disciplinar jurídica cae en la tentación de regular aspectos de inteligencia artificial. Vemos antecedentes en los Estados Unidos, por ejemplo, en materia de normas de derecho laboral, que regulan la utilización de la inteligencia artificial para seleccionar personal o hacer scouting. Y así lo vinculado al derecho civil, al derecho procesal, lo vinculado al derecho administrativo, es decir, regulaciones vectoriales concretas con el área disciplinar de que nos encontramos, en este caso lo vinculado al derecho administrativo. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos varias normativas. Yo diría que no es verdad que en este tema existe una carencia o un vacío normativo. Se ha dictado mucho. En estos temas se aplica la Ley de Protección de Datos Personales. Acá no estamos regulando la inteligencia artificial como una, digamos, receta, sino que estamos regulando el ingrediente que son los datos, y por lo tanto difícilmente podemos decir que en estos tópicos existe una vacancia, un vacío normativo, porque tenemos una norma de protección de datos personales, si bien es verdad de que tiene que ser actualizada la nuestra data del año 2000, en el derecho comparado 2016-2018 ya se ha actualizado este tipo de normativa. Y tenemos toda una serie de resoluciones ministeriales en materia de Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, que han dictado normativa vinculada a la inteligencia artificial, y también especialmente la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es nuestra autoridad de datos. También ha dictado normativa vinculada, por ejemplo, a guías sobre uso responsable y transparente para organizaciones públicas o privadas de inteligencia artificial. Sumado al plano constitucional, que no me voy a meter porque lo tenemos a Andrés Gil Domínguez, solamente mencionar que los derechos digitales recientemente incorporados con las reformas constitucionales de Jujuy, La Rioja y Santa Fe incorporan y hablan mucho de algoritmos de inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Y también en nuestro país, la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Por lo menos 9 tribunales superiores de justicia en nuestro país han dictado protocolos o guías de inteligencia artificial para el ámbito del Poder Judicial de cada una de esas provincias,
y lo que más se lee en esos protocolos es la no delegación a la máquina, el no renunciamiento a criterios humanos, la revisión y supervisión y protección de datos personales. En nuestra provincia de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado una guía de anonimización de datos personales y compliance en materia de inteligencia artificial a propósito de que aprobó un sistema de gestión, de sistematización y consulta de jurisprudencia a través de sistemas de lenguaje natural con inteligencia artificial y un doble control. Dicho esto, ¿qué tenemos en materia del derecho administrativo? Ustedes ven de que nuestro país se ha dictado mucho de normativa y, en definitiva, cuando se dicta esta normativa se está mirando la inspiración europea, es decir, se ha tomado postura por sistemas hiperregulatorios o bastante regulatorios. Esta es la tendencia. La tendencia no es prohibir, pero sí destacar que la tendencia es regular y regular mucho, que en definitiva esto podría ir en contra, digamos, de inspirar o instar a la utilización de los sistemas inteligentes. En materia de derecho administrativo, específicamente en materia de derecho administrativo, tenemos novedades en nuestro país. Por ejemplo, en febrero del año 2025, la provincia de Buenos Aires ha dictado las directrices de uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública. Y destaca, digamos, esta normativa, además del principio de supervisión, el principio de control humano, etcétera, ya conocidos por todos, destaca que los documentos que resulten como consecuencia de un uso de sistemas inteligentes tienen que ser considerados como borradores. Y además, en el caso de que se haga uso de estos sistemas de intermediación de inteligencia artificial generativa, especialmente en materia de producción de documentos, esos documentos deben llevar una advertencia de que se ha utilizado sistemas de inteligencia artificial. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de regulaciones y ya voy a dar los argumentos. En la provincia de Santa Fe, en noviembre del 2024, se dictó una guía, una directriz parecida, un protocolo parecido, y también dice de que en el caso de que se utilice inteligencia artificial generativa, es decir, cualquier plataforma conocida por nosotros, Gemini, ChatGPT, etc., el funcionario que la use tiene que hacer en ese documento, que surge como consecuencia de la plataforma, una mención clara y notoria sobre la utilización de inteligencia artificial. Y finalmente, en estas novedades regulatorias, la provincia de Santa Fe, a finales del año 2025, modificó su ley de procedimiento administrativo y ha sido, yo diría, la primera ley en la materia que ha regulado inteligencia artificial generativa para el ámbito de la administración pública, habla de grandes modelos de lenguaje natural y también da referencias sobre inteligencia artificial agéntica. Lo que sí cabe destacar sin perjuicio de la novedad regulatoria es que cae, digamos, en los mismos aspectos que les decía recién. Por ejemplo, en materia de los actos administrativos y la motivación de los actos administrativos, se debe consignar expresamente la intervención del sistema. Es decir, si se utilizó un sistema de inteligencia artificial, debe decirse expresamente en la actuación administrativa que se hizo uso de inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto, digamos, en materia del procedimiento administrativo? Yo diría cuáles son las tendencias regulatorias que se advierte conforme esta normativa, que, adelanto mi opinión, me parece demasiado estricta y poco ayuda para que los agentes o los servidores puedan familiarizarse con este tipo de plataformas. Primero,
la tendencia es la necesidad de informar adecuadamente a los interesados y al público sobre los sistemas automatizados empleados. Es decir, un deber de informar, de dar a conocer, de avisar, de comunicar que se está utilizando un sistema de inteligencia artificial, como si nosotros tendremos que avisar que vamos a estar utilizando una computadora o un Word para hacer un documento. Yo propondría, en este sentido, por ejemplo, como en el derecho comparado a algunos tribunales en los Estados Unidos, una declaración jurada genérica del funcionario, una declaración jurada genérica también del abogado que va a hacer un escrito para presentar frente a la administración pública, de que se ha utilizado inteligencia artificial y que ha sido debidamente el resultado supervisado y controlado por parte de la persona. Es decir, una declaración jurada respecto de que ha participado el humano en el debido control respecto a ese documento. Eso sería, en mi opinión, suficiente a los fines de garantizar uno de los principios esenciales que es la supervisión humana en esta cuestión. La segunda tendencia es la necesidad de incorporar instituciones respecto el impacto de la inteligencia artificial, evaluaciones de impacto respecto a inteligencia artificial. Estas evaluaciones de impactos vienen con sus orígenes del derecho ambiental y conforme los regímenes jurídicos se han trasladado también a las tecnologías emergentes. Esto surge de normativa europea de protección de datos personales, esto surge de la normativa vinculada a derechos digitales, esto también surge en relación al reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, de alguna manera institutos para controlar y si se detectan riesgos, establecer parámetros para mitigar esos riesgos a los fines de, en forma preventiva, evitar, digamos, el menoscabo a los derechos fundamentales. Evaluaciones de impacto sobre el tratamiento de datos y evaluaciones de impacto respecto al uso de inteligencia artificial no es una novedad para el derecho argentino. La Agencia de Acceso a la Información Pública en nuestro país, que es la Autoridad de Datos, en las guías de recomendaciones para entidades públicas o privadas respecto a transparencia y protección de datos personales, ha incluido este instituto, con lo cual ya se encuentra de alguna manera incorporado en el derecho argentino. Y la tercera tendencia es el establecer el principio de supervisión humana, es decir, el control humano, básicamente porque sabemos de los sesgos que, digamos, de alguna manera socavan también los derechos fundamentales. No solamente la alucinación, es decir, los errores, los inventos que nos pueden generar, digamos, las respuestas a los pronteos, sino también el espejismo, es decir, el espejismo directamente describe entradas inexistentes, es decir, inventa no solamente un resultado, un dato, sino también el contexto. Y yo diría el sesgo más importante que se ha llamado el colapso de modos. Es decir, de alguna manera la inteligencia artificial tiende a la generalización, es decir, tiende a la repetición, proyecta igualación, comoditiza, han dicho algunos autores, comoditiza, es decir, iguala. Con lo cual hay que tener especial consideración respecto a un caso particular, respecto a alguna situación concreta, porque en definitiva si la inteligencia artificial se basa en datos, los datos son pretéritos y en definitiva si queremos tener una salida distinta, por lo tanto hay que controlar y supervisar. El principio de supervisión humana actúa como una suerte de equilibrio, es decir, compensa. Si el sistema inteligente tiene sesgos, el control humano compensa y equilibra ese tipo de sesgo. Pero también quiero destacar otro sesgo, que se ha mencionado como el sesgo de humanidad. Es decir, de alguna manera nos relajamos frente a los sistemas inteligentes. Creemos que no cometen errores y por lo tanto
flexibilizamos los controles. El sesgo de humanidad es creer que todo lo que nos viene de la inteligencia artificial, de las plataformas inteligentes, no van a contener errores y por lo tanto no los controlan. Bueno, el sesgo de humanidad, en definitiva, también podría ser un problema en relación a estas cuestiones, cómo de alguna manera evitamos esto y siendo conscientes de esta problemática. Cuando hablamos de sistemas inteligentes, el problema no es tecnológico, el problema es humano, es decir, cómo como seres humanos generamos este desafío de adaptarnos también nuestro trabajo a las nuevas tecnologías. En materia de jurisprudencia, poco se ha dicho, digamos, en los tribunales o en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema, pero sí destacar que en el considerando 23 del caso Natalia de Negri, a modo de óbiter, la Corte es la primera vez que introduce esta cuestión en un considerando medio raro, porque en definitiva no es lo que venía diciendo en el caso, y se introduce seguramente lo que surgió como, digamos, acuerdo entre los ministros de la Corte Suprema, y de alguna manera a la Corte le llama la atención la forma que se prioriza la información, la forma que aparece, etcétera, etcétera, con lo cual podemos decir que allí la Corte lo que le menciona, que lo que realmente le preocupa es que los resultados tienen que ser entendibles y transparentes. De alguna manera se dice que los resultados tienen que ser entendibles y transparentes, por lo tanto, vale destacar que los buscadores de Internet o cualquier plataforma no son neutrales, no hacen una mera intermediación de la información, sino que la tratan, lo operan y está direccionada. Pero sí vale destacar que existe en nuestro país una profusa jurisprudencia en relación al uso ético y responsable de la inteligencia artificial, cuando los escritos judiciales aparecen con errores, datos falsos, inexactos, los tribunales han resuelto remitir los antecedentes a los colegios de abogados, hacer apercibimientos, multas y demás. Pues yo quiero destacar alguna cuestión también en particular en relación a este tema. Yo destaco la disidencia de Mario Adaro en un caso de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que él entendió que no había que sancionar a un abogado por un uso sin control de sistemas de inteligencia artificial. Lo que hay que hacer es alentar a los colegas en el uso responsable de inteligencia artificial y además hay un deber institucional de promover, digamos, los usos de los mecanismos de inteligencia artificial. Y también es muy importante, en mi opinión, el pronunciamiento del 13 de marzo del Tribunal Superior de Chubut respecto a un caso que se venía dando en cuanto un juez en materia penal había dejado ahí entrever que había utilizado el ChatGPT a los fines de una valoración de una prueba en una causa penal. Y el Tribunal Superior de Chubut revoca aquella sentencia que había declarado la nulidad, digamos, de un pronunciamiento, y básicamente lo que señala acá es que el sistema procesal no somete a escrutinio directo los procesos internos de deliberación del juez, sino la motivación exteriorizada en la sentencia. Es decir, no se tiene por qué revisar cuál es el proceso de deliberación, cuál es el proceso de reunión de fuentes, cuál es el proceso de verificar algunos archivos en la jurisprudencia y demás. Lo que debe revisar en todo caso la sentencia es la motivación externa, a los fines en todo caso de anularla. En definitiva, algunas conclusiones en estas cuestiones, algunas opiniones al respecto para después darle la palabra al doctor Gil Domínguez. La primera conclusión es que en este marco la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la responsabilidad de los buscadores es subjetiva, que
que son absolutamente neutrales y que hacen una mera intermediación de la información, en este contexto difícilmente se pueda sostener. Cada uno de los buscadores, de las plataformas, de los algoritmos, procesan datos e información, de tal manera que hay una actuación de tratamiento de datos personales. El microsistema de responsabilidad de tratamiento de datos personales es responsabilidad objetiva, no subjetiva. Quien trata un dato personal realiza una actividad riesgosa y por lo tanto debe responder conforme esos parámetros. No son meros intermediarios de datos o de información, sino que operan y tratan en forma activa esos datos. La segunda conclusión que podemos referenciar es que la tendencia no es la prohibición, la tendencia es camino hacia una regulación, una habilitación de uso, en algunos casos con regulaciones muy estrictas. Hubo un tránsito de un derecho soft law a un derecho hard law, es decir, regulaciones absolutamente estrictas. Esta regulación estricta de la Unión Europea está siendo revisada por ellos mismos y es lo que se denomina el efecto Bruselas. ¿Por qué? Porque difícilmente pueden aplicar las regulaciones que ellos han dictado y además generan tendencias negativas respecto a los mercados digitales, es decir, pisan, digamos, el desarrollo y el despliegue de las nuevas tecnologías, de tal manera que conforme estas hipótesis están pensando para envolver respecto a regulaciones a través de principios y no normativas estrictas o imperativas. La regulación de la inteligencia artificial es multinivel y multiagencial. Es multinivel porque la normativa surge de un montón de lados. La normativa surge de las autoridades de datos. La normativa surge de autoridades especiales, como por ejemplo en España, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Ni hablar del ámbito sectorial particular, es decir, por ejemplo, la normativa reglamentaria dentro del procedimiento administrativo, de tal manera que el régimen jurídico viene de un montón de lados y por lo tanto el desafío del operador jurídico es armonizar toda esta normativa. Y es multiagencial porque viene de autoridades de datos, viene de autoridades de inteligencia artificial, con lo cual existe de alguna manera una novedad en cuanto al desarrollo del derecho administrativo. En este tema, el derecho administrativo deja de ser local para pasar a ser a un régimen mucho más general, sobre todo en materia de protección de datos personales. También quiero destacar como conclusión es que no existe un vacío jurídico en esta materia en nuestro país. Si hablamos de inteligencia artificial, hablamos del ingrediente, insisto con esto, y por lo tanto el ingrediente son datos, y de alguna manera siempre se va a aplicar la normativa de protección de datos personales. Nos debemos en nuestro país la actualización de esa normativa que data del año 2000. Y también quiero destacar que esto es un tema de agencia jurisprudencial, porque hace poquito, finales de abril de este año, la Corte Suprema dictó el caso Torres Abad y destacó la importancia del consentimiento expreso e informado para operar y tratar datos personales, de tal manera de que allí, de alguna manera, poner un mojón jurídico muy importante. Y el desafío para los servidores públicos, para los operadores jurídicos, para los funcionarios, para la gestión pública, para el sector público en general, es buscar los medios necesarios para obtener el consentimiento del titular del dato personal. Y esto siempre lo digo, el titular del dato personal es la persona humana, persona jurídica, y no es la administración pública y el Estado. Finalmente, quiero cerrar con algunas reflexiones críticas en relación a estas guías administrativas, yo diría estos protocolos, estas directrices,
Y las críticas que podemos hacer son las mismas críticas relacionadas a los protocolos para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia y también en el ámbito de la administración pública. La primera crítica es que falta una definición estratégica, falta una política pública en estas cuestiones, porque estos protocolos terminan trasladando la responsabilidad al usuario, es decir, terminan generando cargas, deberes, obligaciones a la persona humana, al funcionario, al magistrado, al juez, al servidor público, etcétera, y no hay una definición institucional respecto a esta cuestión. Y además no solamente trasladan la responsabilidad, sino que además esa responsabilidad muchas veces no está atada a consecuencias jurídicas, es decir, no hay una sanción. En definitiva, esto hace que toda esa serie de protocolos pierda legitimidad en relación a regímenes jurídicos, digamos, concretos en esta materia. Y finalmente, como una crítica, subvierte el principio de cumplimiento normativo desde el diseño. ¿Por qué? Podemos decir que el principio de cumplimiento normativo desde el diseño nos dice de que lo que es ilegal afuera de la línea, es decir, lo que es ilegal en el mundo material, también va a ser ilegal en el mundo digital, en el mundo tecnológico, etc. Lo que no se puede hacer, digamos, en materia de regímenes generales pensado para otro mundo, tampoco se lo podrá hacer pensando para esta nueva época de tecnologías emergentes y el boom de la inteligencia artificial. Pero esta lógica cambia. Los protocolos exigen para el ámbito y el uso de la inteligencia artificial cosas que no exigían en otras épocas. Es decir, se está pidiendo de que se debe informar la trazabilidad de las fuentes, que se debe informar de qué manera se utilizó la inteligencia artificial, se tiene que transcribir cuál ha sido el prompt que se le ha dado a un sistema inteligente. Todas esas exigencias de trazabilidad de cómo se ha utilizado para un documento jurídico no lo teníamos en otra época. Por lo tanto, de alguna manera se modifica el principio de presunción de legitimidad de los actos estatales. El principio de presunción de los actos estatales cambia cuando utilizamos inteligencia artificial, porque toda una serie de obligaciones que si no se cumplen, por lo tanto, se puede presumir la ilegalidad. Es decir, nos estamos pasando en materia regulatoria. Algunas regulaciones de tribunales superiores de provincias en nuestro país exigen que se tiene que remitir un mail institucional al superior jerárquico. Hay que mandar un correo, hay que llenar un formulario. Dicen que hay que solicitar autorización al superior para utilizar inteligencia artificial. En definitiva, esto lo que hace es o desalentar su uso o una invitación a la violación a ese protocolo, porque indudablemente nadie va a comunicar, digamos, que está utilizando inteligencia artificial, por más de que en los hechos sabemos que se está usando. El gran desafío es humano, no tecnológico. El gran desafío, de alguna manera, es buscar un equilibrio entre una regulación sincera, acorde, equilibrada, y por el otro lado, la protección de los derechos fundamentales. Bueno, yo les agradezco mucho y estoy después atento a las preguntas.